Empezamos una enseñanza hace 8 días, domingo pasado, acerca de los golpes bajos que el enemigo suele dar. Y hablábamos de esa lucha que se genera en nuestra existencia y que a veces no nos damos cuenta del tipo de batalla que estamos teniendo, pero el enemigo, el diablo, sabe muy bien dónde pegarnos, dónde puede hacernos más daño. Y cuando yo hablo de un golpe bajo que el enemigo nos da, es pegarte en la parte donde más te duele, donde eres más vulnerable. Porque a lo mejor, dijera los que saben de box, tiene quijada de piedra, y por más que le pegan y le pegan en la quijada, nomás no cae, nomás no lo derriban, pero hay partes que son vulnerables, y el chiste es encontrar cuál es la parte vulnerable del enemigo para poderlo doblegar. Y el enemigo ha tenido siglos de experiencia en comparación con tus 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80 años, los que tengas de experiencia, no se comparan en nada con los siglos de experiencia que Satanás ha adquirido a lo largo de la historia de la humanidad para conocer al ser humano, en el carro, para conocer al ser humano y poder golpearlo donde sea más vulnerable. El diablo, les decía hace 8 días que el diablo no es, o Satanás no es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que puede estar en todos lados a la vez. Solo Dios es omnipresente. Nosotros aquí estamos invocando el nombre de Dios, clamando en el nombre del Señor, y lo están haciendo a 2 cuadras para allá, 2 cuadras para allá, lo están haciendo en Europa, lo están haciendo en Sudamérica, lo están haciendo en Norteamérica, y en todos lados el Señor está. No es que el Señor se va de una iglesia para estar en otra y luego en otra, no, Él está en todos lados. Donde se ha invocado su nombre, Él está ahí. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está en medio de ellos. Entonces el Señor es omnipresente, Él puede estar en todos lados, pero Satanás no. Y eso lo explicaba hace 8 días. Como Él no puede estar en todos lados, requiere de una estructura de ayudantes, de principados, de potestades, de huestes, de maldad, de las regiones celestes. Todo este organigrama, toda esta estructura que Satanás tiene y usa, es la forma en la que él puede hacer daño a la humanidad sin que él tenga que estar presente. Su forma de establecer el dominio sobre la tierra le ha ayudado a Satanás a ejercer ese dominio. Satanás aprendió una lección que el mismo Señor Jesús dio y que nosotros no hemos aprendido todavía. El Señor Jesús dijo, cuando lo acusaron de que echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios, lo acusaron los escribas y fariseos y le dijeron, este echa demonios en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Y dice Jesús, bueno, ¿cómo Satanás podría estar peleando contra Satanás? O sea, ¿cómo Satanás echaría fuera a Satanás? Una casa dividida contra sí misma no prospera. Una casa dividida contra sí, que se está destruyendo a sí misma, no tiene éxito. Entonces Satanás no se está destruyendo a sí mismo. Por eso los demonios no pelean entre ellos, como de repente nos lo hace creer Hollywood, que se agarran y se desgarran. No. Ellos se respetan. Tú quieres tomar control, ok. ¿Me invitas a tu fiesta? Vamos a tu fiesta y nos metemos y destruimos la vida de una familia completa. Pero ellos no se andan peleando por tener un dominio o una autoridad o una jerarquía o un reconocimiento. Ellos saben que si ganan, ellos ganan todos. Que si gana uno, ganan todos. Que si una familia es destruida, ellos ganan. Que si un cristiano es derribado, ellos ganan. Entonces no se andan peleando para ver quién destruyó a quién y quién sacó a aquel y que no, eso no lo hacen. Ellos han aprendido que una casa dividida contra sí misma no prospera. Eso lo saben ellos, pero nosotros no lo sabemos. Y entonces en la casa nos agarramos de la greña sin pensar que le estamos dando la ventaja a nuestro enemigo. Que cuando discutimos entre nosotros y nos peleamos entre nosotros, le estamos dando la ventaja al enemigo. Le estamos diciendo al enemigo, ven, métete y destruye mi casa. Entonces no nos damos cuenta de eso. Satanás sí lo sabe, y por lo mismo que no es omnipresente y no puede estar en todos lados, aprovecha esa estructura, aprovecha esa manera de ejercer ese dominio para
para poder gobernar y establecer su señorío en este mundo. Tampoco Satanás es omnisciente. Satanás no lo sabe todo. Él no sabe lo que tú estás pensando en este momento. Él no sabe si tú me estás poniendo atención a mí o estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, le dijera a mi madre. Estás pensando, ¿y por qué el cangrejo camina para atrás? Tú estás en otro mundo y te viajas. Él no sabe si tú me estás poniendo atención a mí o no. Él no sabe si estás distraído o no. Él piensa por algún momento que tú vienes con toda la disposición de recibir del Señor aquí en la casa de Dios y tú estás aquí atento al 100% y Satanás dice, no, en la torre, donde aprenda esto nos dio toda la torre. Distráigalo, que llore el niño, que chille el perro, que suene la alarma, que le manden un mensaje, distráiganmelo, dale sueño, ahorita sueño. ¿Para qué? Para que tú no recibas, para que no aprendas, porque Él no sabe ni siquiera con lo que tú estás pensando. Él no sabe a qué le tienes miedo, de verdad no lo sabe. Él no sabe, no crea que te manda arañas porque le tienes miedo a las arañas. Ay, maldito Satanás que me estás mandando arañas. No, Él no sabe si le tienes miedo, las manda. A ver, bueno, ni las manda. Él provoca que tú tengas ciertos temores para que tú vivas con ellos. Pero Él no sabe qué piensa. Por eso, uno de los problemas más grandes que tiene el cristiano es su boca. Ni siquiera es Satanás, hermano. Satanás ya está vencido. El problema es nuestra boca. Nuestra boca que dice, ay, es que si nos pasa esto. Ya, con que tienes miedo a eso, ahí te va. Ay, y si nos sucede, ahí te va. Entonces, lo que sale de tu boca es lo que está en donde dijimos hace muchas veces, lo he repetido. ¿Dónde está? Ok, entonces Él no sabe ni siquiera lo que hay en tu corazón. Él no sabe ni siquiera lo que hay en tu pensamiento. Hasta que abrimos la boca. Y cuando tú abres la boca, entonces el diablo se entera y con que te molesta que dejen la ropa tirada. Bueno. Con que te molesta ver los trastes sucios. Bueno. Con que te molesta que llegó tarde. Bueno, pues entonces voy a hacer que llegue tarde. Y entonces cuando tú abres tu boca, es cuando te enfrentas a un adversario que está, como dijimos que estaba hace 8 días. Como león rugiente, está esperando, hermano, que abras la boca. Ayer estábamos hablando en la sobremesa y en la casa y hablábamos de algo que les mencionaba yo, era que es muy diferente la sorpresa al miedo. Tú puedes ver una película de terror y cuando la estás viendo y brincas, te asusta. Pero que salgas de la película de terror, salgas del cine, que no les recomiendo que las vean, pero si algún día se les ocurre ver una. Pero que tú salgas de la película con un viento para todos lados y te da miedo la sombra y ya sientes que algo viene por detrás, eso es miedo. Que te sorprendiera, que te asustara, en el momento te hiciera brincar de tu asiento. Eso no es un problema, hermano, eso es una reacción, es un instinto que está en tu naturaleza para sobrevivir. Que cuando tú tocas, antier me pasó, mi esposa puso a calentar algo en la estufa y dice, quita eso de la estufa, ya voy yo de menso y agarro la cosa, ¡ay, esto quema! Si no tuviera instintos, yo me quedo, ¡ay, me está quemando tú! ¡Y duele harto! ¡Ay, qué hago! Eso es no hacerle caso a tus instintos. Tus instintos te están ayudando a sobrevivir. Entonces, que te asuste, que te sorprenda. Esos videos que dan mucha risa en YouTube, que va alguien caminando y alguien le sale de sorpresa y el otro, ¡ay!, grita y avienta todo y se cae y se desmaya. Eso es por sorpresa, eso no es miedo. El miedo es creer que después de la sorpresa, ya todo el tiempo te asomes a ver si alguien no te va a salir para eso. Eso es miedo. Entonces, el diablo va a conocer tus reacciones a través de tus actitudes, va a conocer tu comportamiento a través de lo que haces, de lo que te pasa cotidianamente, y va a ver cómo reaccionas. Y en base a lo que reacciones, o en base a lo que viva en tu corazón, esa es la manera en que Él va a obrar contra ti. ¿Sí está conmigo? Porque Él no es omnisciente, Él no lo sabe todo. Lo único que necesita es que le demos una alerta, una señal, una muestra de algo que nos asusta, de algo que nos atemoriza, de algo que nos inquieta, de algo que nos mueve por dentro, para que Él pueda usar eso y estar bombardeando constantemente tu vida acerca de eso.
Entonces es importante que usted sepa que el enemigo no es más poderoso que Dios. Dios es omnipresente, Él puede estar en todas partes. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, inclusive las intenciones, los pensamientos y las intenciones, aún aquello que vas a hacer antes de que lo hagas, Dios lo sabe. Y por eso nos ha dado modos, formas, estrategias, herramientas para que podamos luchar contra aquello que nos quiere perjudicar. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está aquí? Ok. Además de ser omnipresente y omnisciente, también Dios es omnipotente. Es decir, Dios tiene todo el poder. Dios tiene todo el poder para hacerlo todo. Por eso dijo el Señor Jesús, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nosotros a veces tenemos miedo, temor de que Dios no pueda hacer algo, de que Dios nos vaya a fallar, que Dios no vaya a cumplir su palabra, que Dios no tenga cuidado de nosotros, porque a lo mejor Dios no puede. Creemos que Dios está limitado y tan creemos eso que muchas veces decimos, ay Diosito. A mí me molesta mucho oír ay Diosito porque pensamos que tenemos un Dios chiquito. No, pastor, es de cariño, pues no te lo quiera tanto, no de esa manera. Porque entonces usted en su pensamiento, ¿qué es un Diosito? Un Dios chiquito. Eso es un Diosito, es un Dios chiquito. Y entonces en nuestro pensamiento y en nuestro corazón creemos que Dios es chiquito. Y entonces Dios está limitado a tu concepción de Él. ¿Sí me expliqué? La idea que nosotros tenemos de Dios nos hace pensar que Dios tiene la capacidad que nosotros creemos que tiene. Es decir, que si yo creo que Dios no puede con este problema, pues Dios no puede. Porque esa es la concepción. Así es como yo concibo que es Dios. Que es un Dios limitado, que es un Dios que tiene poca capacidad, que es un Dios muy ocupado, porque yo he escuchado a algunos que dicen, es que está muy ocupado Dios, por eso no me ha respondido. Hermano, que Dios estamos creyendo. Dios no es un burócrata sentado detrás de un escritorio recibiendo las solicitudes y dándole salida una por una. Dios es omnipotente y Él puede hacerlo todo, absolutamente todo. Sanarte, restaurarte, bendecirte, prosperarte, ayudarte, solucionar tu problema, restaurar tu matrimonio, restaurar a tus hijos, sacarlos de las adicciones. Él puede hacerlo todo. Y entonces ahí surge la pregunta y dice uno, ¿y por qué Dios no lo ha hecho? Si Él puede hacerlo todo, ¿por qué Dios no lo ha hecho? Dios ha hecho todo lo que no involucra la voluntad del hombre. En la creación, bendito sea Dios que hizo al hombre al último, hermano, bendito Dios. Que el último, que la cera del pastel fue la mujer, pero antes estuvo el hombre, pero al final de toda la creación hizo todas las cosas primero. Hizo la luz, y se separó la luz de las tinieblas, hizo el agua, la tierra se separó del agua, y se hicieron las tierras y los mares y los ríos, y hizo las bestias, hizo los animales del mar, hizo las plantas, los árboles, hizo todo, y al final hizo al hombre. Qué bueno que fue así. Porque si hubiera hecho primero al hombre, el hombre dice, no, la jirafa tiene el cuello muy largo. Pobre jirafa, ¿qué va a hacer? ¿Quién le va a dar de comer a la jirafa? Ahí estaría el hombre opinando. No, el elefante está regordo. No, imagínate el bullying que le van a hacer en la escuela. Ahí estuviera el hombre opinando en su percepción de la creación, diciendo que sí, que no. Bendito Dios que fue el último. Y ya cuando el hombre va diciendo, ¡wow! Todo está padrísimo. Pero mientras, no tuvo, si el hombre hubiera estado ahí, no, eso no me gusta, no, eso no está bien. Es lo que hacemos hoy. Hoy queremos guiar a Dios en su resolución, en su forma de hacer las cosas. No, Dios, así no. No, es que no estás haciéndolo bien, Dios. Creo que te estás equivocando conmigo. Los problemas que estoy viviendo no debería yo de merecerlos, no debería yo de vivirlos. La situación por la que estoy pasando no me corresponde a mí. Yo me he portado bien todo el año. Y estamos criticando a Dios por lo que hace, porque creemos que Dios se equivoca. Esa es la concepción que tenemos de Dios. Si usted no tiene esa concepción de Dios, si usted cree que Dios es omnipotente y que Dios no se equivoca, entonces habría que asimilar las cosas que nos suceden para bien de nuestras vidas. Y decir, Señor, por algo lo hiciste, por algo me está pasando, por algo me está sucediendo, de esto tengo que aprender, tengo que salir de aquí, yo sé que tú me vas a dar la victoria,
y estoy confiado que tú eres todopoderoso para ayudarme. ¿Está conmigo? Entonces, en este concepto, o en esta concepción clara de quién es Dios, que es omnipresente, que es omnisciente y es omnipotente, Satanás no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Satanás está limitado. El poder que tiene Satanás fue un poder otorgado de Dios. Satanás no es creativo. Satanás no crea cosas. Satanás imita cosas. Incluso necesita de la creación del ser humano, necesita de la creatividad del ser humano para poder hacer algo. Satanás necesita que el ser humano cree algo para distorsionarlo. Los que son de mi generación se acordarán que antes no había teléfono celular. Hace muchos años no existía el teléfono celular. Lo usaban los militares y lo usaban en naves espaciales y aeronaves, pero no había telefonía celular accesible a la gente común como nosotros. Y entonces usábamos una línea telefónica que estaba fija en casa y que para hacer una llamada tenías que llegar a casa para poder hacer la llamada o conectarte en un teléfono público, echarle monedas, cuando alguna vez era de monedas, luego dejó de ser de monedas y luego otra vez volvió a ser de monedas, pero tenías que llegar a un teléfono para poderte comunicar. Y cuando se inventó el teléfono, muchos dijeron, no, eso va a destruir a las personas. El teléfono es un daño para las familias porque la gente se la pasaba pegada al teléfono. Yo me acuerdo que mi papá me decía, cuando yo me pasaba las horas en el teléfono, y hablando de cualquier cosa, nos acabamos de ver con los compañeros en la escuela, estuvimos 6 horas en la escuela y luego llegábamos a la casa y nos pasábamos 2 horas en el teléfono, era increíble. Y mi papá llegaba del trabajo y me decía, el teléfono se inventó para cortar distancias, no para alargar comunicaciones. Eso me decía mi padre. Y era así como que el instrumento de comunicación común, te pasaban un chisme y te tardabas, porque había que darle vueltas al disco, te tardabas en marcarle a los otros para pasarles el chisme. No estoy tan viejo, usted me va a decir, uy, el pastor todavía le daba vuelta al teléfono para que sonara. No, digo, le vuelta al disco de los números, no vuelta al crank para que mandara la señal. Y hoy en día, sin embargo, el teléfono, creado con un propósito, tomando en cuenta lo que me decía mi padre, que el teléfono se hizo para cortar distancia, no para alargar conversaciones, tomando en cuenta eso, que así fuera, que para eso fue creado, el teléfono fue un deterioro en las comunicaciones. Había casas donde tenían que tener 2 líneas telefónicas. Yo me acuerdo en la casa de algunos compañeros, había 2 líneas telefónicas, una para los papás y una para los hijos. Porque los hijos se colgaban del teléfono y los papás querían hablar y no podían hablar, necesitaban otra línea. Sin embargo, lo que parecía bueno, que el hombre creó, porque eso fue creación del hombre, no vaya a pensar, no vaya a decir como un hermano, ay, Dios se equivocó al crear este carro porque se descompone fácilmente. No, Dios no creó ese carro. Dios le dio la capacidad al hombre para crear cosas también. El ser humano tiene un poder creativo también. Se los he explicado en otras ocasiones. Hay otros mensajes que están ahí en internet que usted puede escuchar donde hablo de la capacidad creadora del hombre. El hombre puede crear, no puede crear vida, hasta el momento no lo ha logrado. Y no puede crear vida, no puede hacerlo. Y no ha podido crear sangre el ser humano. Todavía necesitamos donadores de sangre porque la sangre no se puede crear, no la han logrado crear. Hay tantas cosas en la sangre que no lo han podido repartir o partir en todos los pedacitos que puedan separar la sangre, pero aún así, separándola, no logran hacer que puedan producir sangre, no lo han logrado todavía. Y el hombre, en su poder creativo, ha creado muchas cosas que el diablo ha usado esas cosas para distorsionar y dañar la existencia del ser humano en la tierra. Aquellos que inventaron el celular, los primeros celulares que aparecieron, pensaron en facilitar la relación humana, la interacción humana, pero se distorsionó. Después se inventaron otro tipo de teléfonos más chiquitos y se distorsionó el uso del teléfono. Después se inventaron los smartphones, los teléfonos inteligentes, que de inteligentes no tiene nada.
Porque si tú lo pones ahí, le digo, a ver, resuelve algo, no lo resuelve. Necesitas programarlo, alguien tiene que programarlo para que lo haga, para que funcione. Entonces son una serie de instrumentos. Sin embargo, nos han hecho creer que esos aparatos pueden conducir nuestras vidas. Y eso es la distorsión. Lo estoy poniendo en el plano humano para que usted entienda cuál es la lucha que nosotros tenemos. Y Satanás ha usado lo que el mismo hombre ha creado, lo ha usado para dañar al mismo creador. ¿Sí me explico? Esa es la intención de Satanás. Que lo que el mismo hombre crea, Satanás lo distorsiona, lo deteriora y nos lo devuelve para que nosotros seamos perjudicados por lo que nosotros mismos creamos. ¿Está conmigo? ¿Está aquí? Ok. Entonces tenemos una lucha contra un enemigo que nos quiere destruir, no con la intención mera de causarnos daño a nosotros, porque nosotros somos creación, sino con la intención de dañar a aquel que nos creó. El enemigo de Satanás es usted, pero usted es su enemigo, no porque usted le haya declarado la guerra a Satanás. Es más, usted llegó a una guerra que ya estaba empezada. Cuando usted vino a este pleito que hay entre Satanás y Dios, este pleito ya estaba empezado. Este pleito no empezó por usted. Tampoco usted es la causa de esta guerra. Satanás tiene una guerra con Dios desde que se rebeló contra Dios. Y Dios le demostró a Satanás que Él es Dios y que Satanás es criatura. Cuando Dios se lo demuestra, Satanás se empecina en querer dañar a Dios. ¿De qué manera puede dañar a Dios si Dios es inalcanzable? Es decir, Dios no puede ser dañado, Dios no puede ser destruido, Dios no puede ser perjudicado por nada ni por nadie. ¿Sí está conmigo? Volvamos al plano humano. Tú creas algo, eres inteligente, eres sabio, eres un genio, creas algo, y lo mismo que creas, Satanás lo distorsiona y te lo devuelve para destruirte. ¿Eres perjudicado? Sí, porque nunca te imaginaste, nunca pensaste que eso que te iba a dar, que eso que creaste para un bien resultó ser para un mal. Alguna vez le preguntaron a Albert Einstein y le dijeron, ¿no le duele en su conciencia y en su corazón haber creado la bomba atómica y haber destruido a tantos japoneses? Y él dijo con mucha tranquilidad, yo no inventé la bomba atómica, yo no la creé, yo no la fabriqué, yo no la hice y yo no la envié. Eso no fue mi creación. Yo descubrí el poder que hay en energía y lo que se puede crear con esa energía. Yo lo hice para el bien de la humanidad. Pero yo no me imagino, o sea, él tranquilamente da una respuesta muy inteligente, pero yo no me imagino a Albert Einstein diciendo, ¿cómo se me fue a ocurrir eso? ¿Cómo se me ocurrió eso? Mira el daño que causó, cuántos miles de japoneses murieron por causa de la bomba. Y hasta la fecha esa es la amenaza constante. Una guerra nuclear es la amenaza constante para el fin del mundo. Y no me imagino a Albert Einstein pensando, voy a hacer algo que destruya a la humanidad. No me lo imagino. Porque cuando lo creó no estaba pensando en la destrucción de la humanidad, estaba pensando en el bien de la humanidad. Cuando Dios nos creó, Él estaba esperando completamente lo mejor de nosotros. Y estaba esperando que nosotros diéramos buenos frutos, como está escrito en la palabra. Sin embargo, Satanás tomó ventaja sabiendo que éramos criaturas, no somos creadores como Dios, tenemos creatividad, tenemos la capacidad de crear cosas como Dios, pero no somos creadores como Dios. Dios crea vida, nosotros no. Y entonces Satanás tomó eso, lo distorsionó, dañó la condición del ser humano, y entonces, ¿qué es lo que le regresa a Dios? Una creación deteriorada, dañada, destructiva, incluso que aborrece a Dios. Esa es la guerra, hermano. Estamos en medio de esa guerra. Y por eso nosotros necesitamos estar conscientes de que el enemigo de nuestra alma, el que quiere destruirnos a nosotros, no es que quiera venir y matarte. Se dio cuenta por siglos que eso no funcionaba. Se dio cuenta que haber matado a Caín, haber matado a Abel, haber inducido a Caín para que matara a Abel,
y se desatara un caos en la tierra y la sangre de Abel fuera derramada sobre la tierra y cayera maldición sobre la tierra por esa sangre derramada, el propósito no era meramente que muriera Abel. El propósito era contrarrestar todo el beneficio que había de la protección de Dios sobre la tierra y del bienestar de Dios sobre la tierra. Derramamiento de sangre maldice la tierra. Y ese derramamiento de sangre que hubo con Caín y Abel fue una inducción que Satanás provocó, que provocó el corazón de Caín para matar a su hermano. Y entonces, ese daño a lo largo de la historia de la humanidad es lo que sucede constantemente, hermano. Nosotros estamos deteriorando, incluso ustedes y yo, que somos parte del pueblo de Dios, que se supone tenemos entendimiento y claridad de pensamiento y conocemos a Dios, nosotros mismos estamos deteriorando la creación de Dios para que Dios no tenga lo que Él creó. Y estamos siendo parte del juego que Satanás está peleando con Dios. Es decir, nosotros mismos somos el instrumento que Satanás está usando para atacar a Dios. En ese sentido, por eso la humanidad reniega tanto de Dios, por eso hay tanta incredulidad, por eso hay tanta religiosidad, por eso hay tantas religiones en el mundo, porque el ser humano se ha convertido en el instrumento que Satanás utiliza para pelear contra Dios. Él ya se dio cuenta y descubrió que él no puede con Dios. No puede. Ya está vencido, ya está derrotado. Él sabe que no puede con Dios. Ya Dios se le demostró que él ya lo venció. Y mismo Jesús, cuando murió en la cruz, lo derrotó por completo. Sin embargo, aunque Satanás sabe eso, está queriendo causarle un dolor a Dios, una aflicción a Dios, una carga a Dios, provocando que la creación, que lo que Dios hizo en la tierra, que es el ser humano, está queriendo que Dios sienta y sufra y padezca dolor por causa de que la humanidad está perdiendo. ¿Lo han leído en el libro de Job? Hemos hablado de Job, que Satanás se presentaba delante de Dios y Dios le preguntaba, ¿de dónde vienes? Y él decía, de andar en la tierra, y merodeando en la tierra, fui a la tierra a dar una vuelta, a ver a tu creación, que toda está corrupta, que todo está en pecado, que todo está mal. Y entonces Dios le dice, ¿y has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y entonces Satanás le dice, sí, pero porque le das todo. Déjame, se lo quito. Y vas a ver cómo reniega. ¿Qué estaba buscando Satanás? ¿Dañar a Job? Ni lo conocía, hermano. Ni conocía a Job. No sabía quién era Job hasta que Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Y entonces el otro dice, bueno, pero, sí, ya supe, me platicaron de él. Pero ¿por qué le das todo? ¿Qué es lo que buscaba Satanás? ¿Destruir a Job? No, hermano, dañar a Dios. Sí, te obedece, te sigue, guarda tus mandamientos y tiene temor de ti, pero porque le das todo. Y entonces, ahora pónganlo en la otra parte. Pónganlo del otro lado. ¿Cuántos se quejan de Dios, blasfeman de Dios, reniegan de Dios porque no lo tienen todo? Y entonces yo me pregunto, ¿habrá Satanás logrado su propósito en esa gente? ¿Habrá Satanás logrado su propósito de ofender a Dios, de molestar a Dios, de perjudicar a Dios de alguna manera en su corazón, en su amor por la humanidad? Porque usted lee Juan capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Y entonces, ¿qué quiere Satanás? Que Dios deje de amarnos. Pero bendito sea Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades nos pueden separar del amor de Dios. El amor de Dios es perfecto, es eterno. Sin embargo, no significa que a Dios no le duela, o a Dios no le moleste, o a Dios no le inquiete, o a Dios no le provoque un sentimiento de contrición. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le duele cuando nosotros no estamos haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Satanás? Que seamos nosotros, la creación de Dios,
que seamos nosotros quienes ofendan a Dios. ¿Sí está conmigo? Y entonces por eso tenemos una guerra. Y leíamos hace 8 días, nos quedamos ahí en Efesios. Nos quedamos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17 leímos, ¿verdad? ¿Sí leímos todo? Bueno, no sé si leímos todo, pero ese es el texto que vamos a leer. Efesios capítulo 6, vamos a leer versículo 10 en adelante. No, todavía no leímos Efesios, ¿verdad? Creo que sí leímos una parte. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol Pablo, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir al del día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí nada más. Esta es la explicación de Pablo acerca de la lucha que tenemos contra Satanás. Esta explicación es muy simple. Entendamos el tiempo en que Pablo está dando estas palabras. No es el tiempo actual, no es una visión como la que tendríamos ahora. Si nosotros ahora vemos a los soldados, ¿cómo ves un soldado? ¿Cómo te lo imaginas? Si te digo, imagínese un soldado, ¿cómo se lo imagina? Casco, uniforme a lo mejor el camuflajeado, el de colores, a lo mejor te lo imaginas con chaleco, a lo mejor te lo imaginas con su arma, a lo mejor te lo imaginas con mochila de campamento, de salida a campo, no sé cómo sea, y sus botas, a lo mejor así te lo imaginas. Pero en aquel tiempo, el soldado no era como hoy es el soldado. El soldado de aquel tiempo era un soldado con armadura. No había armas de fuego. Hoy, aunque a los soldados les pongan chalecos antibalas, una bala igual los mata, porque el tipo de armas que han construido hasta ahora atraviesa hasta los chalecos antibalas. Entonces, pero en aquel entonces el tipo de armamento, no había armas de fuego, eran armas manuales, espadas, flechas, lanzas, jabalinas, cuchillos, era lo que había, piedras, era lo que había para pelear, y con eso peleaban. Entonces el armamento era fuerte, pero tenía que ser más fuerte la armadura. Entonces tenían que tener una armadura que los ayudara a defenderse, porque las batallas eran cuerpo a cuerpo. Entonces, en un descuido, en una pelea cuerpo a cuerpo, mientras venía la espada, a lo mejor no lograbas esquivar la espada, o ponías el escudo, lo que fuera, pero la armadura todavía podía evitar, o podía ayudar a que la batalla durara un poco más, a que pudieras estar todavía peleando, a pesar de los golpes y las heridas que pudieras recibir, de los ataques de tu enemigo, todavía pudieras seguir peleando. Eso es lo que quería la armadura, eso provocaba la armadura, hacer que el soldado durara más en el campo de batalla. Y el apóstol Pablo hace referencia a la armadura en el contexto de lo que está viviendo Pablo. Pablo está rodeado de soldados romanos, porque los romanos habían conquistado Jerusalén, eran los que tenían dominio en Jerusalén, y era lo que Pablo conocía. Algunos historiadores dicen que Pablo formó parte de la milicia romana, porque Pablo era ciudadano romano también. Y algunos historiadores dicen que Pablo también había sido soldado por algún tiempo, pero Pablo más bien apeló a su ciudadanía judía y recurrió al judaísmo, y entonces se metió al judaísmo, se volvió más judío que romano para poder evitar la milicia romana.
no hay evidencia bíblica de ello, solamente hay algunas cuestiones históricas. Por eso no se lo digo como una afirmación, solamente como algo que se dice en algunos historiadores de la Biblia que cuentan que Pablo había sido un soldado romano. Entonces, tomando en cuenta o considerando que sí Pablo hubiera estado un tiempo entre los soldados, Pablo sabe muy bien entonces, y además de haberlos visto en su comunidad, Pablo sabe muy bien cómo es un soldado romano. Y les explicaba hace 8 días que para podernos vestir de la armadura de Dios, tendríamos que estar firmes, tendríamos que estar de pie. No podemos vestirnos la armadura, no podemos ponerlo la armadura si no estamos de pie, hermano. Si estamos derribados. Primero, el primer problema que tenemos para poder calzarnos la armadura es la concepción que tenemos de la lucha que vivimos cotidianamente. Y me gusta, le voy a leer esta versión, es el mismo pasaje, pero es una traducción más actual. Dice el mismo pasaje, le voy a leer solo hasta el versículo 12. Dice, finalmente, es el mismo texto, dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que Dios les da. Nuestra lucha, dice el versículo 12, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernadores, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra personas. El problema es que siempre peleamos contra personas. Todo el tiempo estamos peleando con la gente. Estamos peleando con el que se te cierra en el tránsito, te peleas con el del puesto de verduras porque ya le subió el jitomate, te peleas con el señor que se metió en la fila de las tortillas, te peleas con la comadre, con la vecina. Todo el tiempo te estás peleando. Y nos estamos peleando con la gente. Por muchos años yo aprendí a pelear. Yo aprendí con uno de mis primos, él estudió en la UNAM, se graduó de su licenciatura, pero también se graduó de cinta negra, primer dan, en Taekwondo. Entonces lo primero que hizo después de graduarse es regresar a su tierra, y cuando regresó a su tierra, lo primero que hizo fue abrir un club de Taekwondo. Antes de ejercer la carrera, abrió un club de Taekwondo, había espacio en la casa de mis padres, y dice, pues aquí lo hacemos. Y estaba un piso así como este, y ahí estuvimos entrenando, y él me entrenó, él me estuvo enseñando taekwondo. Entonces yo aprendí a pelear, y aprendí a defenderme. Y algo que me decía, esto que te enseño no es para que pelees, sino para que te defiendas. Tú no busques pleitos, pero igual, a un chamaco le importó poco, yo me peleaba con el primero que se ponía enfrente. Y no era porque buscaba los pleitos, simplemente yo quería salir de héroe. Oía que estaban abusando de alguien más flaquito, y yo iba, ¿qué le traes? Y iba y me peleaba. O le faltaban el respeto a una compañera, iba y me peleaba. Y yo creía que eso era correcto. Yo creí que eso estaba bien. ¿Y saben por qué creí que estaba bien? Porque la gente lo aplaudía. La gente aplaudía que yo peleara. Y pareciera que era como un defensor de las causas débiles. Porque no peleaba, tampoco era tonto y no iba a pelear con uno que me fuera a ganar. Me peleaba con aquellos que yo sabía que sabían pelear, pero que podía yo ganarles, o al menos estábamos del mismo vuelo, y podía yo pelear con alguien así. Pero yo me di cuenta, hoy reflexiono, hoy pienso acerca de eso, y fue una etapa muy, muy mala de mi vida, fue la etapa donde más maldad hice, y el pelear lo hacía porque me gustaba que me aplaudieran que yo sabía pelear. Me gustaba que me dijeran, wow, sabes pelear. Wow, sabes defenderlo, wow, le rompiste la cara a aquel, wow, y me gustaba, me hacía sentir bien. Hoy peleamos de la misma manera. Hoy si te peleas con tus hijos, te vas a encontrar con alguien que te diga, así se trata a los hijos, qué bueno que los pusiste en su lugar. Y si los hijos pelean con los padres, los amigos le dicen, sí, los viejos están locos, ya no saben, están rucos, arcaicos, no saben de qué, y los aplauden. Y entonces eso alienta el pleito entre seres humanos. Cuando en el matrimonio se pelean, el hombre va con sus amigos y le dicen, me peleé con mi mujer. ¿Y qué le dijiste? No, pues le dije esto. Y qué bueno. Y le aplauden al hombre por macho. Y la mujer va con sus amigas y le dice, me peleé con mi viejo. ¿Y qué hiciste? Decía así, ay, qué bueno, manita. Sí, no te dejes. Y nos alientan al pleito.
Nos alientan a decir, sí, pelea. Y eso nos hace sentir bien. Nos hace sentir a gusto. Porque creemos que eso es lo correcto. Porque creemos que debemos de pelear contra carne y sangre. Creo que me tengo que pelear con él porque me miró feo. Me tengo que pelear con aquel porque me ganó mi lugar. Tengo que odiar al otro que sacó ventaja de su posición y me oprimió, me castigó a mí. Si usted necesita leer todos los evangelios y necesita leer las cartas de Pablo, y cuando el Señor Jesús hablaba de poner la otra mejilla, estaba poniendo en claro este principio, que mi lucha no es contra aquel que me golpeó la mejilla. Mi lucha es contra aquel que quiere sacarme de mi lugar y de mis principios y de mis convicciones para que yo blasfeme el nombre de Dios con una actitud incorrecta. De repente me han dicho gente familiar de cristianos, dice, pues yo no sé qué le enseñas a mi esposa o qué le enseña a mis hijos, porque la verdad no tienen una actitud cristiana. Algunos dicen, ¿y eso que son cristianos? ¿Y eso que van a la iglesia? Y digo, bueno, ¿qué están viendo? Están viendo a alguien que le gusta pelear contra la carne, contra los huesos, contra otro ser humano, que le gusta agarrarse del chombo con otro, porque no ha entendido el principio de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Se nos dije hace un momento, Satanás va a usar la creación de Dios para pelear contra Dios. Entonces Satanás va a usar a alguien, y seguramente, si estamos hablando de golpes bajos, seguramente va a usar a alguien al que tú quieres mucho, al que tú aprecias mucho, al que tú respetas mucho, al que tú admiras, lo va a usar para darte un golpe bajo. Yo hacía una reflexión hace unos años acerca de mi padre. Yo le escribí un poema a mi papá y hacía una reflexión acerca de mi padre. Y yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, yo admiraba a mi padre. Mi padre era mi héroe. Era mi superhéroe. Yo admiraba a mi papá y decía, wow, mi papá ese sabe todo. Porque yo llevaba a mis amigos a la casa a que estudiáramos matemáticas, porque mi papá daba clases de matemáticas. Y entonces no dábamos una en la escuela, en la secundaria, no dábamos una en matemáticas. Y era nuestro tercer año ya para salir de la secundaria. Entonces me decían, y veían que yo resolvía los problemas, no era un genio, pero resolvía las matemáticas. Y me decían, enséñalo. Le digo, no, es que yo no sé enseñar. Yo no sé cómo explicarlo. Pero mi papá sí. Y ahorita no está trabajando, vamos a la casa. Entonces de repente llegaba con mi papá, le decía, papá, traje a mis amigos para que nos enseñen. No le había avisado, no le había pedido permiso, no le había dicho, puedes. No, simplemente llegué con la tropa allá en la casa, éramos como 10. Y ya pusimos una mesa, y mi papá tenía un pizarrón ahí en la casa, y entonces, mi papá, ¿nos puedes enseñar matemáticas? Sí, hijo, ¿cómo no? Y empecé a ver dónde se quedaban, dónde se paraban. Mi papá daba unas explicaciones que decía, yo nomás los volteaba a ver a ellos cómo estaban con cara de, ya me entendí. Cuando salíamos, oye, tu papá sabe mucho. Hombre, yo sentía que era el hijo del sabio del pueblo. Dije, al menos voy a heredar algo. Y admiraba yo a mi padre. Fue en la adolescencia, después de la secundaria, fue en la adolescencia que yo me rebelé contra mi padre. Y yo empecé a pelear con él. Y entonces mis pleitos eran, yo no podía faltarle al respeto. No, mi madre siempre nos enseñó a respetar a mi padre y a respetarla a ella. También mi papá nos enseñó a base de cinturonazo. Pero no le faltaba yo el respeto a mi padre. Yo admiraba a mi padre, pero conforme empecé a pelear con él, empecé a perder el respeto. Al grado de que cuando yo ya estaba en la universidad, un día estuvimos a punto de agarrarnos a golpes, él y yo. Porque yo ya le había perdido el respeto, porque creí que mi lucha era con él. Y todo mi fracaso, toda mi vida, toda la etapa de mi fracaso, yo culpé a mi padre y dije, mi padre es el responsable de que yo haya fracasado. Eso es lo que dije por muchos años.
hasta que vine a Cristo. Y aún siendo cristiano, cuando yo testificaba, hoy lo testifico, pero testifico diferente, pero cuando yo testificaba, decía, es que mi padre me maltrataba, y es que mi padre me golpeaba, y es que mi padre abusaba, y es que mi padre esto, y todo mi padre era el culpable de mi martirio, pobrecito de mí. Y eso es lo que mucha gente piensa, que la gente es tu enemigo y entonces tienes que pelear con él. Me gusta lo que dice Pablo, dice, tu lucha no es contra seres humanos, son contra seres que no ves, que probablemente provocan al ser humano, que probablemente lo desafían, que probablemente lo asusan, lo provocan a que te esté molestando, y entonces tú no alcanzas a ver que tu verdadero enemigo son principados y potestades. ¿Sí está conmigo? Ahora, no estoy diciendo, ojo aquí, no estoy diciendo que tienes que sufrir un tipo de relación, esa con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, porque él no es tu enemigo. No, hay relaciones que tienes que definitivamente separarte y apartarte de ellas para librarte de ese ataque. Pero esa persona no es tu enemigo. ¿Sí está conmigo? Esa persona no es tu enemigo. Tu enemigo es aquel al que le diste lugar y que permitió o permitiste o permitieron ambos o todos permitieron para que entrara y destruyera tu vida. ¿Sí está conmigo aquí? ¿Sí está aquí? ¿Sí me está comprendiendo? Sí. Si no, me regreso. No, pastor, avance. Hay una voz que dijo que no, que le avanzara. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, no tenemos enemigos naturales. Tus enemigos no son las personas. Tus enemigos son seres espirituales. Por eso cuando miramos a la gente como nuestros enemigos, le vamos a encontrar todos los defectos. Todos los defectos. Cuando tú miras a alguien como tu enemigo, lo único que vas a ver en esa persona son defectos. Cuando tú dejas de ver a esa persona como tu enemigo, no como tu amigo, no estoy diciendo, ay, ahora todos somos amigos, no. Porque tú puedes ser compañero de trabajo de alguien y no necesariamente es tu amigo. ¿Sí está conmigo? Nosotros aquí en la iglesia somos hermanos en Cristo, todos. Y no necesariamente somos amigos todos. ¿Sí estamos? O sea, yo te respeto porque eres mi hermano, te aprecio porque eres mi hermano, te considero, oro por ti, te bendigo, te saludo, soy amable, soy generoso contigo porque somos hermanos en Cristo, pero no necesariamente somos amigos, porque para ser amigos implica más que solamente conocernos. Entonces, ese es otro nivel, esa es otra cosa, luego le hablo de la amistad, pero no significa que porque tú dejas de ver a las personas como tus enemigos, significa que se vuelven tus amigos. No es cierto. Por eso no queremos verlos como amigos. Yo amigo de él ni de chiste, entonces como no quiero verlo de amigo, prefiero verlo como enemigo. Y entonces no se trata de eso. Se trata de entender que las personas no son tus enemigos. Y como no son tus enemigos, entonces, si yo les vengo diciendo que estamos en medio de una guerra, de un pleito donde el enemigo nos está dando golpes bajos, ¿quiénes son aquellos que te están dando tus golpes bajos? Estos principados, potestades, huestes espirituales de maldad que te están haciendo daño. Probablemente usarán a alguien. Probablemente una persona será el instrumento que Satanás use para perjudicarte, pero no significa que esa persona es tu enemigo. Pastor, pero si está haciéndose un instrumento de Satanás, ¿sí es mi enemigo? No. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: aquel que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Enemigo de quién? De Dios. ¿De quién? De Dios. ¿Tu enemigo? No. ¿Es tu enemigo? No. ¿De quién es enemigo? De Dios. ¿Con quién se va a arreglar? Con Dios. Y entonces contigo, ¿por qué no es tu enemigo? Porque tú tienes la responsabilidad de darle testimonio de que Dios lo ama. Ay, pastor, no la puso bien fácil. Ojo aquí otra vez.
No estoy diciendo que se vuelve tu amigo, ni que se vuelve tu íntimo, ni que lo dejes entrar a la casa con tal de salvarlo para Cristo. No, no estoy diciendo eso. Diciendo que no lo odias, que no es tu enemigo, que dejes de mirar sus defectos y empieces a mirar las posibilidades que tiene esa persona para ser un hijo de Dios. Jesús estaba siendo crucificado, y cuando está siendo crucificado por los enemigos de Dios, le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ah, no, pero nosotros que decimos: no, Señor, no los perdones, manda fuego que cae. Fulmínalo, van a pagar, desgraciados. Hay un Dios que todo lo mira. Exactamente, hay un Dios que todo lo mira y que mira los corazones. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestros enemigos no son las personas. ¿Sí está conmigo en eso? ¿Sí queda claro eso? Ok, entonces, pastor, entonces, ¿cómo sabemos que no somos de este mundo? Que nuestros enemigos no son las personas, porque nuestros enemigos no son de este mundo. El Señor Jesús le dice a Pilato, en Juan capítulo 18, versículo 36, cuando Pilato, Juan 18, 36, Pilato lo está interrogando acerca de esta condena que le hacen, de que es que como sentencia buscan su muerte. Pilato le dice a Jesús en el versículo 36 de Juan capítulo 18, dice, respondiendo Jesús, versículo 35, dice, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Le dice Pilato a Jesús, como quiere decir: no hay una razón para matarte, pues. Pero no encuentra ninguna. Y entonces Jesús le dice, en el versículo 36 del capítulo 18 de Juan, dice, respondiendo Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Perdón, yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué está diciendo Jesús? Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis soldados vendrían y acabarían con todo el ejército romano ahorita en un 2x3. Se lo dijo a Pedro. Pedro saca la espada, le corta la oreja a Malco y le dice a Pedro: Pedro, ¿tú crees que si yo no oro a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles, no me las mandaría? ¿Y pelearían por mí, me defenderían de estos soldaditos de juguete? Claro que podría, Pedro, pero mi lucha no es contra estos. Yo voy por una lucha más grande en la cruz, donde tengo que vencer a todos los principados y potestades y exhibirlos públicamente en esa cruz. Esa es mi guerra, esa es mi batalla, ahí es donde yo voy a pelear, no aquí. Y le dice a Pilato: si mi reino fuera este mundo, en otras palabras, versión mexicana, versión AXA Macedo 2019, si mi reino fuera de este mundo, ya te hubiéramos derrotado, Pilato. Ya me hubieran venido a rescatar para que no fuese yo crucificado. Ya hubieran venido a pelear por mí y hubiéramos derrotado a todo tu ejército. Y era el ejército más poderoso en aquel entonces. ¿Sí está con Pablo? Cuando habla acerca de que no tenemos lucha contra carne y sangre, Pablo no se está inventando algo, hermano. Es algo que Jesús ya había establecido antes de ir a la cruz. Mi lucha no es de este mundo porque mi reino no es de este mundo. Yo peleo en otra dimensión, en un mundo distinto, en un reino distinto, con soldados distintos, con armas distintas. Y eso dice en 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Dice el apóstol Pablo, versículos 3 al 5, dice: pues fíjense lo que dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cómo son nuestras armas? Espirituales. ¿Son carnales? No. ¿Qué sería tener un arma carnal?
una espada, una lanza, una pistola, un chivo, o ¿cómo se llama? Un cuerno, no, chivo no. Me imagino cargando al chivo. Un cuerno, nada más el cuerno. Cuerno de chivo, un R-15, lo que sea. Tipo de un tanque de guerra, una bomba atómica. O sea, eso serían nuestras armas. Yo tendría que hacer aquí un taller de armamento, hermano. ¿Saben qué, hermanos? Nos reunimos tal día para explicarles cómo armar un arma, cómo cargar un arma, cómo disparar. Pero no enseñamos eso. ¿Por qué no enseñamos eso? Porque nuestra lucha no es este mundo, no es carnal. Nosotros le pertenecemos al reino de Dios, por lo tanto, si somos del reino, si Jesús dice, yo no voy a pelear en tus términos, Pilato, porque mi reino no es de este mundo, y si usted y yo pertenecemos al reino de Dios, entonces nuestra guerra con Pilatos no es igual. Y aunque Pilatos venga y te declare la guerra, tú no peleas igual. Y pongo a Pilatos de ejemplo porque ya se murió, pero ponga el nombre que usted quiera. El vecino, la vecina, los hijos, el marido, la esposa, el jefe en el trabajo, cualquiera, como se llame. Él no es tu enemigo. Entonces no vas a pelear con Pilatos en los términos que Pilatos quiere pelear. Porque sabes que Pilatos no es tu enemigo. Jesús no estaba peleándose con Pilatos. Por eso no le decía nada. Dime algo, Jesús, dicen que eres el rey de los judíos. Eso dices tú. Tú lo dijiste, no yo. Dime algo para sentenciarte. Mire, hasta la esposa de Pilatos tuvo que decirle a Pilatos, ese hombre es justo. Libérate de problemas. Tuve sueños, tuve pesadillas con ese hombre. Que nos perseguían, no sé, no dice nada, pero... Pues ese hombre es justo. Tuve sueños. No tienes que involucrarte en el asesinato de ese hombre. Y sí, cuando Pilato hace el juicio no encuentra nada de qué acusarlo. Lo único que quería era tener al pueblo en paz. Aquellos que gritaban, crucifícalo, crucifícalo, era lo único que quería, tener un pueblo en paz para que no fuera removido de la posición en la que se encontraba. Pero Pilato no encontró nada, tan es así que al final del juicio, él dice, yo me lavo las manos, ustedes son los que lo están sentenciando, no yo. Pilato entiende que su lucha no es contra Jesús porque Jesús le demostró que su lucha no era contra él. Sin embargo, nosotros queremos demostrarle a aquel que pelea contra nosotros que sí, mi lucha es con él. Ah, tú me dijiste, yo te digo. Ah, gritaste, yo te grito. Ah, me hiciste, yo te hago. Porque queremos demostrar que sí podemos defendernos conforme a este mundo. Pero dice el apóstol Pablo, no, tu lucha no es en este mundo. Tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahí estamos yendo a terapia para que nos ayuden. A ver si nos resuelven la vida. Cuando la Biblia es bien clara, tu lucha no es contra él. Tu lucha no es contra esa persona. Tienes que entender que no es tu enemigo. Por eso no me gustan las frases irónicas, burlonas, que dicen, el matrimonio es dormir con el enemigo. No es cierto. Mi esposa no es mi enemiga. Y aunque tengamos diferencias, y aunque a veces no compaginamos en algunas ideas, no significa que somos enemigos. Ni yo la voy a mirar al otro día, ayer me hiciste, no te voy a hablar toda la semana. ¿Qué? ¿Que es tu enemigo? Hay un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. No, olvídelo. No me acordé, me quise acordar. No me acordé. Pero habla de los principios de la guerra. Y muchos han tomado esos principios para la iniciativa privada, para el empresariado, porque consideran que la competencia es una guerra. Y ese es el pensamiento que nos han hecho creer. Desde la primaria. ¿Quiénes gritan más fuerte, los niños o las niñas? Es una competencia, es una guerra entre sexos.
El más inteligente compite contra otro más inteligente. Ah, te ganó. Uy, por un punto, 10 sacó 10, tú 9.9. Híjole, no, te ganó. Es una competencia. Y entonces aquel que sacó 10 se vuelve enemigo del que sacó 9.9. Eso es lo que nos están enseñando. Ese es el tipo de pensamiento que están sembrando en este mundo, que tenemos enemigos en este mundo, y no hay enemigos tuyos en este mundo. ¿Sí está conmigo? No es tu enemigo. 3 veces me han robado una laptop. La misma 3 veces. No. En 3 ocasiones me han robado. Y en cada ocasión me robaron una laptop. Y me han abierto mi carro. Las he dejado en el carro y me abren la cajuela del carro y se las llevan. Y me han robado también la batería de mi carro. Otras 3 veces también. La misma batería de no. Pero me han robado. Y cada vez que me roban me da un coraje. Pero me enojo, de verdad me enojo. Y empiezo a orar al Señor que le caiga fuego del cielo. Se le haga agua en las manos. Empiezo a orar, hermano, de verdad. Y yo sé que mi oración es escuchada. Si no, ¿para qué oro? ¿Verdad? Sí. Entonces yo empiezo a orar y apenas voy a mitad de la oración. De las 6 veces que me han robado, las 6 veces he orado. Y he orado lo mismo. Y en las 6 veces me ha pasado lo mismo. Cuando estoy a mitad de la oración, el Señor empieza a hablar a mi corazón y me dice, ámalo. ¡Ah, qué voy a amar ese desgraciado! Sanguijuela de la sociedad. Perdónalo. No quiero comprar, Señor, no tengo para mí otra batería. ¿Cómo voy a comprar otra batería? Me la acababa de comprar para la nuevecita, Señor. Perdónalo. Ámalo. Ora por él. Bendícelo. Dios mío. Y me regresa una frase el Señor, que es la que les estoy enseñando hoy. No es tu enemigo. Él no es tu enemigo. Me estás pidiendo que yo maldiga, y porque te amo a ti, y porque escucho tu oración, y porque eres un hombre de Dios, voy a hacer lo que tú me dices, pero me estás condenando a alguien a quien yo también amo. Estás sentenciando a que yo castigue, que yo maldiga, a que le vaya mal. Si de por sí ya le va a ir mal por lo que hace, todavía por hacerte daño a ti, me estás pidiendo que le haga daño. Cuando tú deberías de orar para que se salve él. Cuando tú deberías de estar pidiendo para que él sea rescatado, para que él también le llegue la luz de la misma manera que te llegó a ti. ¿O acaso ya se te olvidó dónde estabas? Y con eso, cuando me dice eso el Señor, ya te digo. Porque me recuerdo dónde estaba. Me recuerdo lo que hice. Me recuerdo las veces que mentí, las veces que robé, las veces que hice esto, las veces que hice el otro. Hermano, de verdad, en serio. Entienda de una vez por todas que tu enemigo no son las personas. Insisto, no van a ser tus íntimos amigos. Ay, el ladrón que me robó la... Pásele, ladrón, ¿cómo no? El Señor me manda que lo ame. Pásele usted. No, ya sé que es ladrón, le cierro, guardo mi cartera. ¿No? Pero no significa que lo odie. No significa que luches con él. Escuché el testimonio impresionante de un padre de familia que fueron violadas sus 2 hijas y después de haber sido violadas fueron asesinadas. Y su hijo, cuando entró a la habitación donde estaba el violador, lo descubrió y su hijo se paralizó. El ladrón fue, lo golpeó y quedó inconsciente, quedó cuadrapléjico el muchacho. Agarraron al tipo. Lo agarraron. Hicieron las investigaciones pertinentes. El padre de familia perdió a los 3 hijos. Bueno, el muchacho no está muerto, pero quedó cuadrapléjico. No puede valerse por sí mismo. Y como el muchacho era el único que lo podía reconocer, lo reconoció, lo llevaron a juicio, lo reconoció. Y cuando estaba en el juicio, el violador le dijo, voy a salir y te voy a encontrar y te voy a matar. Estaba en eso, cuando el padre de familia pidió la palabra, pasaron al podio para dar su testimonio y todo. Y cuando estaba ahí al frente, le dijo al hombre, yo te perdono. No me debes nada. No tengo nada contra ti.
quitaste mis 2 hijas, perjudicaste a mi hijo, pero te perdono. Te perdono porque Dios está en mi corazón y me dice y me habla en mi corazón que te perdone. Que tú no me debes a mí nada. Mi corazón está libre, el corazón de mi hijo está libre, el corazón de mi esposa está libre. No nos debes nada. Mis hijas están con su padre ahora, pero tú no nos debes nada. A pesar de lo que nos quitaste y del daño que nos hiciste. La gente lo entrevistó al hombre y le decía, ¿cómo es posible? ¿No le preocupa que vuelva a salir a la calle? No, eso ya no me toca a mí. Eso le toca a la justicia. No a mí. Yo no lo voy a perseguir, ni lo voy a condenar, ni lo voy a odiar el resto de mi vida. Mi alma es libre. Yo quiero cuidar a mi hijo. Y quiero que mi hijo viva libre en su corazón. Y que mi esposa viva libre y que seamos felices con lo que ahora tenemos. El juicio, la condena, la sentencia que le hagan, eso le corresponde a la justicia. Todas las evidencias apuntaban a que era culpable. Pero eso le corresponde a la justicia, no a mí. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Es un caso muy drástico. Es un extremo muy duro, muy cruel. Y quizás sea un ejemplo que no sea digno de ser un ejemplo, o de ponerlo como ejemplo. No porque no sea digno de la actitud del hombre, sino porque lo que hizo este otro, el delincuente, pues no merece ni siquiera ser mencionado. Pero lo que les quiero decir, hermano, es que una cosa es que tú perdones y otra cosa es que la justicia alcance. O sea, si yo perdono a alguien que me robó mi laptop, y que me robó mis baterías y yo lo perdono, y el Señor ya lo perdono, y que alguien lo agarre y me llamen a mí, oiga, ¿usted le robaron? Sí. ¿Fue él? No, pues no sé, nunca lo vi. Pero si no, sí fue él, aquí está el video, mira, aquí está su carro, aquí está el video, fue él. Ah, bueno, yo lo perdono. Pero si ustedes tienen la evidencia, no me pregunten a mí si lo condeno o no. Eso le toca a la justicia. A mí no me debe nada. Yo ya tengo batería en mi carro. Y ya me... y su cuenta la tendrá que entregar con Dios. Pero ese testimonio, termino la historia de este hombre que perdonó. Este testimonio hizo que este asesino, violador, adentro se arrepintiera y se volvió un predicador dentro de la iglesia, dentro de la cárcel, perdón. Y lo asesinaron dentro de la cárcel. Alguien más le tomó rencor, venganza, alguna cuenta pendiente, o alguien más no lo perdonó y lo mandó a asesinar dentro. Y lo asesinaron, pero antes se había salvado. Yo no puedo decir, pero ¿cómo Dios puede perdonar a alguien así, hermano? Entienda una cosa, el pecado es igual delante de Dios. Es tan grave un violador como alguien que miente. ¿Sí me explico? Ay, yo no soy tan malo como aquel. No, hermano, para Dios es lo mismo. Hay pecado en tu vida que te aleja y que ofende a Dios. Por eso no podemos medir el pecado, si el pecado es grande o pequeño. Pecado es pecado delante de Dios. Y la misma misericordia tiene por ti Dios que por aquel que cometió un delito grave. Que ante los ojos de la justicia humana, pues es más grave. ¿Sí está conmigo aquí? Ok. Si usted entiende eso, usted va a dejar de estarse peleando con el mundo. Ay, pero lo que hizo desgracia. Mira, hermano, hay gente que odia hasta los actores de las telenovelas. Desgraciado, mira cómo ese actor le están pagando por ahí, el otro le están pagando porque se deje también. Ya está uno generando rencores y odios en el corazón por ese actor que le pagaron para hacer algo. ¿Sí está conmigo? A ese grado hemos llegado de odio. ¿Se acuerdan? Los más jóvenes no se acordarán, pero ¿se acuerdan de Catalina Krill? ¿Sí se acuerdan? Las señoras la odiaban. Vieja desgraciada, decían. Salía la actriz a la calle y le decía, desgraciada, vas a ver, le hiciste esto a fulanito. Y las señoras se quedaban, soy muy buena actriz. Soy muy buena actriz que la gente todavía afuera me odia. O sea, hice también mi papel que la gente me odia. A ese grado hemos llegado, hermano. Eso es lo que la sociedad, el mundo, nos ha hecho creer, que nuestro enemigo es la persona. Y entonces vemos y comparamos, porque nos ponen estándares, nuestra sociedad nos pone estándares del tipo de maldad de gente. Hay maldad que es más destructiva que una persona, no digo que no sea destructiva, pero alguien que robó
por hambre, por necesidad, por lo que sea, que no lo justifico, no estoy diciendo que está bien, pero que robó por ser así y lo condenan, y dicen, ¡ay, ladrón! Que quién sabe qué. Y hay otros que roban solo por robar, por codicia, por tener más. Y los aplauden de exitosos. Ese es el grado de sociedad que tenemos, hermano. Ese es el tipo de pensamiento que la gente nos ha hecho creer que la gente es nuestro enemigo. Nosotros tenemos que tener el estándar del reino de Dios. Porque nuestra lucha no es en este terreno natural, nuestra lucha es en el terreno espiritual. Y ahí en ese terreno espiritual tenemos que aprender a pelear en la batalla conforme Dios nos ha mandado a pelear. ¿Sí están conmigo? Entonces dice Pablo, pónganse la armadura de Dios. Y por muchos años yo creí que era como levantarte en la mañana y así como te pones los chones, te quitas la pijama y te cambias y te pones la ropa para salir a trabajar. Yo creí que así uno tenía que vestirse la armadura todos los días. Incluso yo oraba todos los días. Decía, me pongo la armadura, y a veces me ponía primero el casco, luego me vestía al revés, pues estaba dormido. Parecía Superman, hermano, con los chones de fuera. Así me ponía la armadura yo. Y hasta que entendí, hasta que un maestro de la palabra nos enseñó y explicó, dijo, la armadura no es algo que te pones y te quitas. La armadura es algo que te pones de una vez y para siempre. Es como si te la tatuaras en la piel. Como si te la pusieras. Como si te establecieras en tu cuerpo y en tu vida ese tipo de protección espiritual para todos los días. Por eso quise leerles la otra versión acerca de la armadura, donde dice, protéjanse, versículo 11 de Efesios capítulo 6, le estoy leyendo otra versión para que si usted no lo ve igual así en sus Biblias, es otra versión. Dice, protéjase contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Dice, protéjanse. ¿Cómo dijimos que anda el león? Hace 8 días dijimos que anda. ¿Y el diablo tiene vacaciones? ¿Descansa? Mira, hermano, cuando el león va a cazar, no descansa. Ahí está pacientemente a que el antílope va, se atarraga de pasto, se atarraga de agua, y entonces ya que está bien panzón y bien llenito y que no va a poder correr, que le va a dar el dolor del caballo, bueno, ahí sería el color del antílope. Y ya que ve que ya está ahí, y el hermano león estuvo pacientemente esperando para cazarlo. Y entonces ya cuando lo ve que el otro mientras estuvo alerta, pues el león ni se acercó. Mientras estuvo el otro vigilante, ¿se acuerdan de, cómo se llaman, de Asuntune? Las suricatas, que en la película del Rey León, que están unas suricatas vigilantes, mientras las otras están haciendo túneles y trabajando, y están unas vigilantes. Y me acuerdo de la escena porque uno de los personajes principal, Timón, le toca hacer guardia, y él anda en la fiesta. Entonces, y es entonces cuando atacan las hienas. Hermano, el león no te va a atacar cuando estás vigilante. Satanás no te va a atacar cuando tú estás orando, leyendo la Biblia, teniendo amor para tus hermanos. Hermano, el Señor le bendiga. Dios está con usted. La paz del Señor. Y bendito Dios. Y aleluya, alabaré. Dios no te va a atacar ahí. Porque estás alerta, porque estás vigilante. El diablo te va a atacar cuando bajas la guardia, cuando te confías, cuando crees que andas espiritualmente y simplemente te descuidas. Cuando dices una mentira, cuando engañas, cuando robas, cuando haces algo. Ay, me porté bien toda la semana. Una no es ninguna. Hice bien toda la semana porque hay que darse un descansito de vez en cuando para no ser religiosos. Ahí es el ataque. Cuando bajas la guardia. Nosotros no mantenemos la integridad del corazón o no mantenemos la integridad del alma porque tengamos miedo al infierno. Bueno, al menos yo no sé usted. Pero yo no le enseño aquí que se mantenga en integridad porque no, si no se va a ir al infierno, se va a condenar. Bueno, yo no le enseño eso, hermano, ni le enseño así, ni le predico así. Yo le digo, hermano, si usted se mantiene en integridad es por amor a Dios. Porque usted ya ha entendido que conviene mejor lo bueno que lo malo.
Que hay más ganancias en obedecer a Dios y en seguir a Dios y guardar su palabra que en hacer lo incorrecto y darle lugar a Satanás. Eso se lo he enseñado. Entonces, si usted entiende que nosotros mantenemos la integridad del corazón, no por miedo al infierno, ni por miedo a Satanás, es algo que usted debe de entender, que usted no le debe de tener miedo al diablo. Él no es omnisciente, no es omnipresente, ni es omnipotente. Entonces, si usted no le tiene miedo al diablo, usted puede caminar con integridad. Pero no lo hacemos, no caminamos con integridad por miedo al infierno, sino que lo hacemos porque sabemos quiénes somos. Y porque sabemos quiénes somos, también tenemos que entender que debemos de impregnarnos, vestirnos de la armadura de Dios, tatuarnos con la armadura de Dios en nuestra vida. Algo que no te puedas quitar. Algo que no te quieras quitar. Yo no me he tatuado nunca mi cuerpo, gracias a Dios. No lo he hecho, no sé si gracias a Dios por miedo. Pero el solo hecho de pensar que voy a traer un dibujo el resto de mi vida me hace pensarlo 2 veces. Lo voy a traer el resto de mi vida. Él va a estar ahí en mi cuerpo toda la vida. Y cuando me haga viejito, esa cara bonita se va a poner, se va a transformar, que mi piel se va a arrugar. Y el solo hecho de pensarlo, digo, es algo que voy a traer toda mi vida en mi cuerpo. Debería ser tan buen dibujo o tan buen trabajo, tiene que ser tan excelente lo que me voy a poner, tan significativo para mi vida, que determine quién soy y qué quiero llegar a ser, para que cuando yo llegue a ese punto diga, oh sí, aquí está la evidencia, yo ya lo sabía desde hace 30 años. No, ¡ay, está padre! Se viene, póntelo, y al rato, ¡ay, ya no quiero esto! ¿Quién sabe qué será? ¿Por qué me lo puse? Porque tu vida cambia. Se lo decía a mi hijo hace unas semanas atrás y se lo decía a ustedes también. El ser humano cambia y lo que hoy piensas que está bien, lo que hoy te satisface, lo que hoy te llena, unos años más adelante lo vas a pensar y vas a decir, no, creo que no era lo correcto. Sin embargo, no te lo podrás quitar porque está ahí, porque está impregnado a ti. Bueno, de ese tamaño, le estoy hablando de esto, no porque esté condenando o sentenciando a aquellos que están tatuados, no. Yo respeto cada una de sus decisiones y ustedes sabrán lo que hacen con su cuerpo. Pero a lo que voy es que así tiene que ser la armadura de Dios. Tienes que estar tan convencido de que lo quieres en tu vida y que te conviene tenerla, que te lo vas a impregnar a tu cuerpo para que no te lo quites nunca. Porque si el diablo no está descansando, porque si el diablo no toma vacaciones, sino que está acechando pacientemente, esperando a ver en qué momento te descuidas para atacarte, entonces es algo que deberías de traer siempre. ¿Sí está conmigo? ¿Deberías traer cuándo? Entonces cuando dice, vístanse de la armadura de Dios, no es como el pastor hace unos años que decía, ay, en la mañana me lo pongo. No. En la noche me la quito para poder dormir. Como si te la pusieras físicamente. Ese es el concepto que tenemos. No es de este mundo. Por lo tanto, te la puedes poner y te puedes meter a bañar con ella, no pasa nada. Es que se va a oxidar, pastor. Traigo la armadura, mejor me la quito para bañarme. No, hermano, no te la quites ni en el baño. Y cuando vaya uno al 2, tampoco te la quites. Y se puede, hermano, no es de este mundo. Como no es de este mundo, la puedes traer todo el tiempo. Ay, pastor, pero tiene que ser una talla extra grande y uno que afloje, que sea elástico, porque luego uno le crece la panza y... No, hermano, no es de este mundo. Sin embargo, te protege de este mundo. Porque tú estás diseñado espiritualmente y eres un ser espiritual que habita en este mundo. ¿Sí está conmigo? Entonces, como habitas en este mundo, necesitas una protección para este mundo. Pero la protección que este mundo te va a dar no funciona. Pusieron reja en la puerta de la casa, ya les había dicho, ahí donde vivimos, es un circuito y pusieron reja, que porque se estaban robando las llantas de los carros de los vecinos. Y entonces dijeron, no, es que hay que poner y que hay que pagar, y nosotros estuvimos en contra. Si escogimos esa casa y esa calle fue porque nos gustó la forma en que estaba la calle, la apertura de la calle que daba salida a otra avenida, nos gustó eso.
Cuando la vimos dijimos, este está bien, y nos gustó, y dijimos, aquí Señor, mi esposa oraba todo el tiempo, decía, Señor, danos la mejor casa de toda la unidad habitacional. La mejor casa, la mejor ubicación, el mejor lugar. Y esa era la oración, así es que cuando escogimos, yo estoy seguro y estoy convencido de que esa es la mejor casa de toda la zona. Entonces escogimos un lugar, estábamos ahí y cierran la calle porque se robaban las cargas. Hermano, el ladrón estaba dentro. Se siguieron robando las llantas, hasta hace poco volvieron a robarle las llantas a un vecino de su carro. Y yo dije dentro de mí, ¿para qué sirve la protección de este mundo? Para nada, no sirve la protección de este mundo para nada. Tenemos que protegernos de acuerdo a los diseños de Dios. Hay un diseño de parte de Dios para protegerte. Hermano, tú puedes traer tu cartera con doble candado, pero si el Señor no te guarda, igual te la van a robar. Pastor, y entonces el Señor no me ha guardado, no lo guardó usted cuando le robaron las 3 baterías de las 3 laptops. No sé. Es algo que le preguntaré al Señor. Pero lo que sí sé es que mi vida está resguardada por Dios. Y me pudieron haber quitado algo de este mundo, pero no me quitaron mi integridad. Y le acabo de explicar y le conté que cuando yo quería maldecir a aquellos que me habían robado, terminé bendiciéndolos. Entonces Dios sí estaba conmigo. Estaba evitando que yo cayera en una maldición mayor o que me volviera condenatorio. Tan es así que el Señor Jesús le dice a Juan y a Jacobo, cuando iba saliendo de un pueblo donde no quisieron escuchar a Jesús, salen del pueblo, corretean a Jesús y a los apóstoles a pedradas para sacarlos del pueblo, y una vez que salieron, Juan y Jacobo se acercan con Jesús y le dicen, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo sobre esta ciudad? ¿Cuántos han orado como el pastor? Señor, que caiga fuego del cielo. A lo mejor no has pedido que caiga fuego del cielo, pero sí dices, ay, ojalá me vaya. Ojalá le place esto. Lo va a pagar algún día. Hay un Dios. Estamos emitiendo una sentencia, un juicio. Y el Señor Jesús le contesta a Juan y a Jacobo, ustedes no saben de qué ejército pertenecen, a qué legión están alistados, o cuáles son los instrumentos de guerra, que ahorita no los vamos a mandar fuego del cielo, vamos a mandar una bomba atómica. Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿De qué? Espíritu. No es en este mundo, es en el espíritu. No es pelear contra los habitantes de esta ciudad, es orar en el espíritu por los habitantes de esta ciudad. Ellos estaban hablando de moverse en el mundo espiritual para que fuego cayera del cielo, y el Señor dice, no, en el mundo espiritual no peleamos de esa manera, nos alineamos a la voz del Espíritu. Peleamos en los términos que el Espíritu quiere que peleemos. Y para eso tienes que entender que las armas de tu vida no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios. Que hay un enemigo que te quiere destruir, pero la forma de pelear no es en la carne, no es por irte a pelear y a gritarle a tus hijos, es que ya les hablé, carajo, y no entienden. No. Ora por ellos. Instrúyelos. Eso dice la Biblia. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Instrúyelos. No les grites maldiciéndoles, hijos se parecen a su padre, igualitos que mi suegra, que así tenían que ser. Ore por ellos. Ore por ellos y bendígalos. Instrúyalos, enséñeles. Si está conmigo, deje de decirle a su marido que es un holgazán. Eres un zángano, hijo, no haces nada en la vida. Deje de decirle eso. Ore por él. Dígale a Dios, Señor, ayúdalo, dale fuerza. Está cansado mi viejo, ¿qué sabe de tener bichos de la panza? Púrgalo. Que se le salgan todos los bichos y tenga ánimo de levantar su traste de la mesa, por lo menos. De agarrar una escoba cuando no está haciendo nada. Deje de estar diciendo que su mujer es una chismosa, que anda con todo el vecindario, contando los chismes de la vecindad y de toda la cuadra. Ore por ella y dile, Señor, mejor dale voz de profeta, pero también dale un corazón de profeta.
al que guarde su boca y retenga la palabra y no ande de chisme en chisme. Señor, dale un corazón de intercesora para que en lugar de estar chismeando, cuando le traigan los chismes, ella se ponga a hacer guerra espiritual. Ah, ¿verdad? ¿No dijeron amén? Mano, cambie la estrategia. Sus armas son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Queremos que la gente cambie, queremos convencer a la gente para que cambie y queremos darle a la gente argumentos, discursos para que la gente cambie. No, hermano, la gente no cambia porque usted le hable bonito. La gente cambia porque usted pelea en un territorio distinto. Porque usted pelea en una batalla en el mundo espiritual. Allí es donde se gana. Y tiene que orar. Y entonces, para poder entrar a esa guerra en un mundo espiritual, te tienes que vestir de la armadura de Dios. Te tienes que poner la armadura y no quitártela, porque una vez que entras en la guerra, hermano, la guerra no termina. No es que entras 5 minutos, ya, terminó la oración, y ya te quitas la armadura y sales al chisme, al mitote, a la argüenda, a la vida cotidiana, a pelearte con tu marido. Pero cuando eres espiritual, ni que te hable porque flotas en el aire. No, hermano, eres espiritual todo el tiempo. Ya le hablé de andar en el espíritu. Esto sigue siendo del mismo tema. Regrésese a los mensajes anteriores y escuche por qué es importante andar en el espíritu. ¿Por qué no es importante andar en la carne? Usted no tiene lucha contra carne ni sangre. Y el apóstol Pablo habla de la armadura, y se lo voy a dar en 5 minutos. Dice, por tanto, versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podráis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Le voy a leer este mismo versículo en otra versión. Dice, por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Así que soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Quiere decir que Satanás no te ataca todos los días. Ya le dije que él no es omnipresente. Y hoy creo que somos tantos seres humanos y tantas vidas en la tierra que los demonios tienen que andar corriendo de un lado para otro para poder causar un caos. Sobre todo porque ahora los cristianos, hay un ejército, hay un grupo de cristianos, de gente que cree en Cristo, que ha decidido entregarle su vida al Señor, que están haciendo una pelea constante. Hay grupos de oración, hay grupos de intercesión, hay pastores que están enseñando la verdad de la palabra, hay cristianos que están siendo convencidos en su espíritu y en su corazón para ser guerreros de oración, desde su trinchera, en su casa, en su familia, en el trabajo, y ahí se ponen a orar y empiezan a declarar la bendición de Dios y empiezan a declarar la palabra, y eso está inquietando al mundo espiritual porque ya no hay una sombra establecida sobre la humanidad como hace muchos años. Se están liberando los pueblos, se están liberando las conciencias, se están liberando los gobiernos de los países para hacer lo correcto, lo que agrada a Dios, lo que es justo. Y eso al diablo le inquieta y sabe que está perdiendo terreno, y entonces canaliza sus fuerzas hacia un solo lado, hacia un gobierno, hacia una nación, hacia un grupo, hacia una iglesia, para destruir, para causar daño y menguar el contraataque que está recibiendo por parte del pueblo de Dios. Y entonces, como Satanás no puede estar en todos lados, me gusta como dice esta versión, prepárate para que cuando llegue el día del ataque de Satanás, tú puedas resistir. El problema es que a la hora de los trancazos es cuando te quieres poner la armadura. Sientes que el diablo te está golpeando y dices, ¡ay, la armadura! ¿Dónde la dejé? ¡Ay, el casco! ¡Ay, el cinto! ¡Ay! Y a la hora de vestirte con la armadura ni te pones la armadura completa porque no supiste qué hiciste con tu armadura. Porque te la quieres poner al momento en que las cosas están difíciles. No, dice Pablo, prepárate, es decir, vístete la armadura para que el día que el diablo te ataque tú ya puedas resistir. No que a la hora de los trancazos te la pongas. Entonces, ¿cuándo la debes de traer? Todo el tiempo. Todo el tiempo deberíamos de traer la armadura, estar conscientes de que todo el tiempo, en cualquier instante, podríamos ser atacados. ¿Sí está conmigo? Sí, amén. Y después de eso dice, para que llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado
mucho, dice esta versión, y después de haber luchado mucho, todavía puedan resistirle. Es decir, que Satanás no va a venir y te va a dar 2 golpes y se va a echar a correr. No, va a venir a tratar de destruirte. Pero si tú estás vestido con la armadura, puedes resistir. Si no tienes la armadura, puedes resistir, a lo mejor un poco. Pero al ver Satanás que no tienes la armadura puesta, te va a seguir pegando. Un golpe bajo, hermano, que Satanás usa, es pegarte donde te duele. Imagínate. Llegas al médico, te levantas por la mañana, te pegas en la pata de la cama y se te hincha el pie, se te hincha el dedito ahí, traes una bola, no te puedes poner ni los zapatos que usas. Y vas al médico y resulta que aprovechas porque hace un mes atrás fuiste a hacerte unos análisis de algo que te molestaba, que no te da lata, pero que ahí está, y te fuiste a revisar. Pero ese día que te duele mucho el pie, dices, no, voy a aprovechar, sirve que recojo mis resultados y que me revisen mi pie porque me está doliendo, es insoportable el dolor que tengo. Y entonces vas al médico, te atienden y el médico te dice, qué bueno que vino, le vamos a revisar, mira mi pie, ay señora, no se preocupe por su pie. ¿Cómo no? Mire cómo estoy hinchado ahí, todo hecho una bola ahí. Ok, bueno, le voy a revisar su pie, te sacan una placa, no tiene nada, no se preocupe. Pero ¿cómo no si me está doliendo? Señora, no tiene nada. Acabamos de recibir sus resultados y nos dieron resultados que usted tiene un tumor maligno en el corazón, en el cerebro, en el páncreas, en donde quiera. ¿Qué cree que le dolería más a esa señora? ¿El dolor del pie? ¿Que le estaba matando? ¿O la noticia que le acaban de dar? La noticia que le acaban de dar. Así son los golpes bajos de Satanás. Te va a dar un golpe que te va a dar hinchar el pie. Tú vas a decir, ¡ay, es el fin del mundo en mi pie! No. Pero él va a aprovechar que bajas la guardia para darte un golpe más fuerte. Esa es su estrategia, hermano. Así es como el diablo usa. No está, por eso dice Pablo, pónganse la armadura para resistir el día del ataque de Satanás, para que después de haber peleado mucho, puedan seguir peleando. Satanás no va a dejar, no se va a cansar de pelear contigo, por eso va a pelearte de una manera. Algunos hemos peleado con las finanzas y hemos dicho, ay, es que no puedo superar mis problemas financieros. Y ya cuando parece que los va superando, viene otro problema. Algunos han tenido problemas de salud y cuando parece que los va superando, parece que surge otro problema más grave. Y pareciera que es cuento de nunca acabar. Pero hay algo que de lo que tienes que estar consciente es que Satanás no va a dejar de pelear nunca. Pero la verdad que domina sobre eso, o que predomina sobre eso, o que está sobre esa verdad, la verdad es que Satanás nunca va a dejar de pelear, que siempre te va a estar atacando, pero la verdad que está sobre de eso es que tú eres más que vencedor. No importa cuántas veces Satanás quiera pelear y que trate de dañarte y trate de perjudicarte, no importa. Parece que va saliendo de un problema grave y se resolvió ese problema de salud y ya saliste de tu problema de salud y ahora tienes un problema en la casa. Entonces, chirriones, esto es cuento de nunca acabar. Y parece que se resuelve ese problema en la casa y ahora tienes problemas financieros. Y resolvemos los problemas financieros y ahora tienes problemas con los parientes lejanos. O en el trabajo. Y pareciera que es un cuento de nunca acabar. Hermano, entienda una cosa. Satanás no está dejando de pelear nunca, pero tú eres más que vencedor. Tú eres quien se levanta y vence, y por eso tienes que ponerte la armadura para resistir, para que a pesar de la batalla, tú no te canses de pelear. Por eso no es una armadura pesada, no es una armadura que te cansa, no es que ya me cansé, pastor, porque anda así, hermano, ya me cansé de andar con la armadura. No, hermano, la armadura no te cansa, es una armadura que se impregna tu piel. Los Avengers la descubrieron hace poquito, pero el Señor Jesús ya la sabía desde hace 2000 años. Se te impregna la piel y te protege. Y son cosas tan simples que tienes que saber. Dice el versículo 13, por tanto, es decir, tienes un enemigo que está peleando contigo siempre.
Por esta causa, por causa de que sabes que hay un enemigo, ponte la armadura de Dios. Si sabes que tienes un enemigo, no le juegues al vivo queriendo decir, órale Satanás, órale, aquí sin armadura, mira. Y alguien me dijo alguna vez, pastor, si David enfrentó a Goliat sin armadura. No, mentira. Saúl quiso poner la armadura y él no la aceptó. No, mentira, él no estaba sin armadura. La armadura que le querían querer poner no era su armadura, era la armadura de Saúl. Él era un pastor de ovejas. ¿Qué era? ¿Cuál era la armadura de un pastor de ovejas? Pues la armadura de un pastor de ovejas, no la de un rey. Ya cuando fue rey se puso una armadura de rey. Pero cuando era pastor de ovejas salió a pelear como un pastor de ovejas. Tan es así que Goliat lo reconoció y dijo, ¡ah, caray! Me mandaron a pelear conmigo, no un guerrero, me mandaron un pastor. Y le dice Goliat a David, ¿acaso soy un perro? ¿Para que vengas contra mí con palos y piedras? ¿Qué llevaba David? Palos y piedras. La armadura de un pastor. ¿Qué usaba un pastor? Imagínense un pastor con armadura como la de Saúl. ¡Oveja! ¡Oveja! No iba a poder cargar la oveja cuando la oveja estaba... Él tenía que estar libre sin nada. Esa era su armadura. ¿Cuál es tu armadura? ¿Eres madre de familia? ¿Eres ama de casa? ¿Eres empleada en un trabajo, en una empresa, en una institución? ¿Eres comerciante? ¿Eres empresario? ¿Cuál es tu función? Y en base a tu función es tu armadura. ¿Sí está conmigo? Usted no tiene que ponerse la armadura de su pastor, de la mía. Ay, es que el pastor tiene una armadura bien chocha. No dije que estoy bien chocho, dije que la armadura es chocha. Yo quise una armadura como la del pastor. No, hermano, usted no necesita mi armadura, usted necesita su armadura. Porque en el área y en el ámbito en el que estás peleando, necesitas tener la libertad, la movilidad para hacer lo que te corresponde. David salió a pelear contra Goliat con una armadura. ¿Sabe cuál era su armadura? David le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿David sabía cuál era su armadura? Sí. ¿Sabes tú cuál es tu armadura? Ahí te va. Dije 5 minutos, ¿verdad? Se me acabó el tiempo. Qué lástima. De verdad. Tercer capítulo dentro de 8 días. Lea Efesios. Ahí está la armadura, dentro de 8 días se lo explico. Pero hermano, que quede claro, no tienes una lucha contra personas. Tu armadura es como un tatuaje a tu cuerpo. Es un tatuaje a tu cuerpo. No es algo que te pones y te quitas. Es que no eres cristiano nada más los domingos de 10 a 1 o de 10 a 2. Es que ahí es cuando me pongo la armadura porque soy espiritual. No eres cristiano, no te tienes que poner la armadura cuando entras a tu devocional. Tu armadura tiene que andar contigo todo el tiempo. Te la debes de traer todo el tiempo porque tu enemigo está desechando todo el tiempo. Y tienes que estar listo para cualquier ataque del enemigo. ¿Está conmigo o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso espero. Y dentro de 8 días le explico la armadura. Ahora sí, ya se lo prometo. Tenía que decirles esto porque no tiene caso que hablemos de lo que te vas a poner si no entiendes por qué te lo tienes que poner. Amén. Entonces, que vamos a ponernos de pie. En las carreras de ciclismo, perdón, no, vamos a poner otro ejemplo, de esquí de velocidad, no de salto, no de, sí de salto, sino de donde tiene que ir a campo traviesa, yendo y viniendo. A mí me encanta porque ellos van
con un uniforme, su vestimenta, es una delgaditita, muy delgadita. Y veía unas fotos que publicó un amigo mío, dice, la diferencia de los años, de las primeras competencias de esquí a campo traviesa. Y eran unos hombres con sus esquís en la nieve, que iban bien enchamarrados, se veían bien gordos, iban así. Porque esa es la vestimenta que se usaba en aquel entonces, porque era lo que había. Había que soportar no solamente la resistencia a hacer ese recorrido, sino la inclemencia del tiempo, del frío. Hoy los atletas de esquí usan un trajecito súper delgadito, que les da además de velocidad, que les da además la libertad para moverse y la capacidad de hacer sus movimientos con mayor agilidad y con mayor libertad, les protege del frío. Pero es tan delgadito que no se nota. O sea, bueno, no se nota, sí se nota porque es de color, pero no se nota que sea bultoso, que lleve un bulto más sobre su cuerpo. Prácticamente se adhiere a su cuerpo. Así me imagino que es la armadura, que te protege de las inclemencias del tiempo, que te protege de los ataques del enemigo, que te protege de la adversidad que vas a enfrentar, pero que te da la libertad de moverte. La armadura de Dios no limita. No piense usted que es una armadura. Yo muchas veces expliqué la armadura poniendo la imagen de un soldado romano. Dije, y la gente veía al soldado romano y dijo, uy, tengo que ponerme el casco y luego el cinto. No, ese no es para nosotros hoy. Tiene el mismo significado, pero no es igual que la de un soldado romano. Yo me imagino más bien que es como la de estos esquiadores, que se te adhiere a la piel. Tiene el mismo significado, significa lo mismo, tiene el mismo peso espiritual para tu vida, pero no es estorboso. No te va a estorbar para tener éxito, no te va a estorbar para triunfar, no te va a estorbar para ser feliz, no te va a estorbar para anhelar y conquistar lo que tú quieres con tu corazón. No, hermano, no te estorba. Al contrario, te ayuda, te protege, te impulsa para lograrlo. Por eso hoy se han roto tantos récords. Vean las competencias de 100 metros planos de hace unos 20 años, 25 años atrás. Y vean el tipo de calzado que usaban, y el tipo de short que usaban, y las playeras que usaban. Hoy prácticamente se meten en una cosa que si se la quitan es de este tamaño, hermano. De verdad, es de este tamaño. No sé cómo se meten esos monstruotes en esa cosita, pero se les ajusta muy bien al cuerpo y no pesan absolutamente nada. Y los tenis prácticamente es como si tuvieran un pedazo de ¿cómo se llama el plástico que se usa para papel film? De ese papel film, haz de cuenta que nada más ponen un papel film sobre su pie y un pedazo de foamy debajo del pie, que les dura para una carrera o dos. Pero eso es con lo que corren, porque han aprendido a aligerar su competencia. Hermano, ¿usted cree que Dios quiere que usted ande así todo cansado y apesadumbrado porque trae la armadura? Es que ¿por qué anda así? Porque traigo la armadura. Hermano, Dios no espera eso de usted. Dios espera que usted sueñe, que alcance, que logre, pero que esté protegido. La oración del Señor Jesús fue, Padre, no te pido que los apartes de este mundo. En el contexto general sería, Señor, no te pido que los apartes de este mundo donde están sus enemigos, sus adversarios, los que lo quieren matar, destruir y acabar con ellos. No te pido que los alejes de aquí, pero sí te pido que los libres del mal. Si el Señor, sabiendo el tipo de batalla que íbamos a enfrentar y sabiendo que estaríamos en desventaja, créame que el Señor no nos hubiera dejado tener una batalla en este mundo. Pero el Señor sabía que íbamos a enfrentar una batalla donde estábamos en victoria, donde teníamos ventaja, donde estábamos protegidos, no estábamos desvalidos. Así es que no piense usted, nunca más, a partir de ahora, no piense usted que Dios se olvidó de protegerlo, que se olvidó de guardarlo, que se olvidó de librarlo del mal. Es que me pasaron tantas cosas que Dios se olvidó. No, hermano, si tú te calzas la armadura, si tú te pones la armadura de Dios, créeme, estarás protegido. Pero entonces no te la quites. No te quites la armadura.
Y quiero enseñarles eso dentro de 8 días, en qué consiste la armadura. Padre, te damos toda la gloria. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque nos amas y nos bendices. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu gracia, que tu amor y que tu misericordia nos sostengan, nos ayuden, nos protejan y nos libren del mal. Hoy, Señor, entendemos y nos queda claro que nuestra lucha no son contra las personas, que nuestra lucha no son contra la gente, no es contra nuestra propia familia o aquellos que nos han querido hacer daño, ni contra los que nos traicionaron o los que nos causaron un mal. No es mi lucha contra ellos, no es nuestra lucha contra las personas, porque tú amaste al mundo y quieres que también ellos se salven. Te pido con todo mi corazón en el nombre de Jesús que nos des el entendimiento a cada uno de los que estamos aquí para vivir, para entender que nuestra lucha no es contra la gente, pero que tenemos una lucha y la cual hemos sido hechos más que vencedores. Gracias, Señor, porque no estamos derrotados, porque tú ya venciste por nosotros, porque te has coronado en victoria y lo único que nosotros hacemos es tomar de esa victoria para vivir en plenitud, para alcanzar, Señor, el éxito que tú destinaste para nosotros, esa vida abundante por la que has venido a entregarnos a nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, bendice a tu iglesia y que ellos sean vencedores en medio de cada batalla y sepan que tú estás con ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.